Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, don Pepe. Encantado de encontrarme en Matinal. Don Pepe, bueno, el tema de agenda obligado es la reforma laboral y la amplia oposición que ha surgido desde el sector empresarial a la misma. Cuéntenos un poco, desde el sector sindical, cómo están viendo esta reacción. Bueno, Laura, uno a veces, ¿verdad? Porque mm, todo indicaba que a partir de que el Senado aprobó en dos lecturas, ¿verdad? El tema de la reforma y que el tema iría a la Cámara de Diputados, pues la reforma sencillamente agotaría ese proceso de la Cámara y saldría con la promulgación que se presume haría el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay que hacer notar en eso lo siguiente. En el manejo que se le dio desde el Senado a la Cámara de Diputados, habían temas que por solicitud del sector empresarial y en algunos casos de nosotros habían sido superados, dejados sin efecto y corregidos. Para nosotros fue como muy chocante, Laura, a propósito de la pregunta, oír, por ejemplo, que luego cuando se comienza a dar lectura en la Cámara de Diputados, algunos de esos temas aparecieron incorporados. Un ejemplo. Todos sabemos aquí, todos los que están aquí sabemos que la zona franca, por ejemplo, están excluidas, como otras empresas, del pago de participación en los beneficios, que es la llamada bonificación, ¿verdad? Bonificación. Como se conoce, lo conoce el Sí. trabajador. Bono, los bonos, denme mi bono. En el caso de la zona franca no se aplica porque son parte del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, y si Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua no tienen esa figura como consecuencia del tema del TLC, pues lógicamente tú no puedes ponérselo a la zona franca dominicana, ¿verdad? Porque estaría entonces colocándola en desventaja. Todo eso nosotros lo asumimos conscientemente en la reforma del 92 y se hizo así y se quedó así. El tripartismo nunca abordó ese tema, no lo tocó. Y eso es uno de los temas que están aprobados en el Senado de la República, de ese código laboral que pasó a la Cámara de Diputados. Lo grande, Caminero, fue que se lo fuimos, los empresarios por un lado, nosotros por otro, fuimos al Senado, ¿verdad? Y advertimos, miren señores, ese tema no lo pongan ahí, que ese tema no fue parte del tripartismo, no es parte del diálogo, no se puede, improcedente. Y se sacó, sencillamente se sacó. Entonces, lo sorprendente es que luego aparezca, ¿entiendes? Lo que aparezca en la lectura que se está dando, ¿verdad? En la entrega a la Cámara de Diputados. Entonces ahí se crea como una alarma, ¿no entiendes? Y hay cosas que yo decía, o tú la cometes por ignorancia, ¿verdad? Ok, ignorancia. Buena intención. Tú querías darle bonificación a esos trabajadores que no la tienen. O interés entonces de boicotear el tema, da pretexto a alguien para que agarrado de eso entonces motivara que se echara para atrás la aprobación. Pepe, pero me llama la atención lo siguiente. Es poniendo un ejemplo nada más, ¿entiendes? Pero hay varios. Me llama la atención lo siguiente. El proyecto, cuando fue sometido creo que lo hizo el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Ejecutivo lo mandó al Congreso, llegaba como una especie de acuerdo entre las tres partes, el gobierno, sindicatos y el sector privado. Después ocurre que los empresarios dicen que están en desacuerdo. Y usted ha llegado a decir, incluso ha llegado a pedir que se retire el proyecto de código del Congreso
pero ayer el presidente decía que espera que en septiembre sea aprobado. Es decir, ¿cuál es la situación actual del proyecto? Interesante el tema, Percio, porque ocurre que hay que admitir aquí, Matinal, nunca los empresarios han admitido las reformas sin la cesantía. Eso que está claro. Desde el inicio. Frente al presidente, cuando nos reunieron, en una reunión muy privada, ¿verdad? A las dos partes, con la parte gubernamental, los empresarios reiteraron que ellos, inclusive, no estaban ni de acuerdo que se diera a conocer ni se sometiera la propuesta y que dieran un tiempo más, pidieron ellos en ese momento. Por supuesto, nosotros no aceptamos, consideramos que el tiempo ya estaba agotado, pero que además ya previamente habíamos sustentado el planteamiento de que las cesantías nosotros no haríamos cambio. Por eso el presidente, cuando somete el 26 de agosto, el 24, ¿qué es lo que dice? Dice, el proyecto va a la Cámara sin el punto de la cesantía, que será parte de otra reforma, porque ahí no hubo consenso. Eso es lo que él dice. Entonces, cuando vaya, se somete, llega, los senadores lo reciben, eso fue 10 de octubre, se aprueba en esta condición. Entonces, el estatus actual del proyecto es que ha perimido, Percio. El proyecto ha perimido y ahora será parte de la apertura de la nueva legislatura, de la legislatura extraordinaria. Entonces hay que empezar de nuevo, de cero, hay que empezar. ¿Qué quiere decir eso? eso? No de cero, eso implicaría reintroducir el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que reintroducir, como que hay dos posibilidades, o lo hacen en esta extensión de los 9 días que tiene el Congreso, que le quedan 8, ¿verdad? O hacerlo a partir del 16, cuando se abra la legislatura normal. Sí, hay un planteamiento ya de 3, 4 diputados, ya ellos nos lo han dicho, de que ellos van a reintroducirlo, ya lo dijeron. Pero ¿verdad? en el caso del presidente Luis Abinader ayer, dijo, cuando se le preguntó sobre el caso de ese código, dijo lo siguiente: los empresarios, mejor dicho, las centrales sindicales y el gobierno no están de acuerdo a que se toque el tema de la cesantía. Y los empresarios han insistido. Parece ser que ese es el punto de divergencia y que el sector empresarial patronal pensaba que iba a encontrar un caldo de cultivo en el Congreso para variar el tema de que se elimine la cesantía en el Código Laboral. Bueno, ellos se montaron siempre esperanzados en que eso era así, hay que decirlo, ¿verdad? Y trabajaron ese punto insistentemente, como dijo Laura en la introducción, hay que ver la cantidad de comunicados, declaraciones que se hizo en todo este ambiente, ¿verdad? Esa noche, cuando se iba a conocer, ¿verdad?, ya la aprobación, yo recuerdo que inclusive nosotros debimos comparecer a un lugar conjuntamente, ellos y nosotros, y los empresarios se excusaron y no fueron, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque sabían que ir le podía comprometer en dar visto bueno a esa aprobación que se iba a hacer ese día, porque ya se conocía que iba a ser así. Pero como ellos sabían que la cesantía no estaba contenida, no se le había puesto el tope como ellos pedían, pues lógicamente decidieron Pepe, no asistir. Vamos a ver lo siguiente. En esas conversaciones en las que no hubo acuerdo, ¿se avanzó en alguna dirección, alguna propuesta que pudiese arribarse a algún acuerdo? Por ejemplo, en la propuesta del sector empresarial y en la aceptación de ustedes o del gobierno, ¿hubo alguna posibilidad de arreglo porque si se acercaban o mejoraban su postura, o simplemente había un tranque de ustedes que no se toque y ellos que se quiten o que se pongan un tope? Sí, hubo un tranque que fue de inicio. Estamos hablando de inicio, Percio, ni siquiera hablando de este gobierno, de atrás, de cuando Danilo. Un choque que es viejo, que vino de origen de esa Pero reforma. ahora vamos a ver, la vida. ustedes como sector laboral,
han reflexionado sobre el tema cesantía y aceptarían alguna modificación de la forma en que se hace actualmente? Percio, nosotros hemos dicho, ¿verdad? Por lo menos en la confederación nuestra hemos hablado y las otras confederaciones también, tanto la CAF como la CNTD. Nosotros hemos dicho que la cesantía es un poquito, digamos así, condigna al desarrollo de un sistema de seguridad social que pueda ser confiable, que ofrezca certidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía nosotros estamos lejos de esa posibilidad, porque vemos que en el tema, por ejemplo, de seguridad social, si lo ligamos, por ejemplo, a retiro, al sistema previsional, nadie puede aquí establecer cuál será la calidad de la tasa de reemplazo que recibirá el trabajador dominicano a la hora de su retiro. Personas como Arimendi Díaz Santana, que fue el primer gerente del sistema, te dicen 85% de los trabajadores, dice él, recibirá una tasa de reemplazo equivalente al 15% de lo que devenga el trabajador en su vida laboral actual. Te dice él. Entonces, él está planteando, ese señor, una reforma. Pero la superintendencia de pensiones, que es la que maneja el sistema, está planteando una reforma al sistema. La propia AFP me consta que han externado algún tipo de preocupación. Claro, tienen sus intereses, pero lo han externado. Estoy hablando de gente pro sistema, ¿verdad? Porque caminero, no te voy a hablar de la gente que quiere derrumbar el sistema y ya, y plan, lo derrumbamos y se acabó. No, te estoy hablando de gente que son pro sistema, que están dentro de él y que le preocupa eso. Entonces, a propósito de esa pregunta, Percio, el trabajador es renuente con esa incertidumbre, ligando el trabajador siempre la cesantía al tema de en cierta forma, de algún tipo de protección, pues dejarla y colocarse en una posición de especie de salto al vacío. En ese derecho adquirido de los trabajadores, que es la cesantía, el pago de una indemnización pues, cuando se irrumpe el trabajo, el problema es que los empresarios, o sea, los patronos plantean es una eliminación. Hay algunos que ahí dicen, vamos a crear un fondo en algunos casos y en otros casos dice, vamos a reducirlo, no importa que tú tengas 20 años, 25 años, 30 años, a reducirlo prestaciones por 5 años. Eso es una distorsión. Fíjate, a propósito de cuando Laura introducía, hay que decir esto. Los empresarios, nosotros nos pasamos prácticamente 2 años en esta última etapa y fue centrado en ese punto. Porque los empresarios también hay que entender, ¿verdad?, que son empresarios por algo. No son ningunos estúpidos, ni mucho menos, ¿verdad? ¿Qué empresario no es estúpido? Entonces, ellos querían sacar una reforma, por supuesto, que fueran consensuadas. Ellos no querían asumir la figura de la cesantía, caminero, haciendo ese planteamiento desde su visión. Ellos no querían hacerlo así. Ellos querían que eso fuera compartido por nosotros y por el gobierno, que lo asumiéramos como conjunto, como tripartismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hicimos las cuentas, porque las cuentas se hacen, sí. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos, verdad? En las cuentas. Vimos esto, por ejemplo. El tope de 6 años como mérito de antigüedad. Es decir, aunque usted tenga 10 años, 20, no. Su tope serán 6 años en lo que ellos plantearon. Es el tope de antigüedad. El tope en monto serían 10 salarios mínimos del sector a que esté concernido el trabajador. Por ejemplo, el señor Percio Maldonado, alto ejecutivo, gerente de una cadena hotelera, por su condición de profesional, su nivel, él gana un salario de 300,000 pesos, vamos a poner, 200,000. Pero resulta, caminero,
que el salario del sector turístico mínimo son 23,000 pesos. 23. Si él tiene 10 años conmigo y yo soy su patrón, yo no le voy a pagar por los 300,000 que él gana la cesantía, sino por los 23,000 del sector a que él está concernido. ¿No entiendes? Entonces, explicar eso, los empresarios saben que es incómodo, muy incómodo, y lo es también, no solo por el que limpia el piso, no, es también por tu gerente medio y alto, que lo primero que te dice, Percio, te llama por detrás, al sindicalista, y dice, cuidado con eso. El mismo, ¿verdad? El gerente, ¿verdad? Te llama y te dice, cuidado con eso, porque sabe lo que le significa esa reducción. Cuando calculamos, Caminero, por esto de esa pregunta, una pregunta que Caminero la hace y él sabe por qué. Mira, cuando tú hacías los cálculos, la cesantía más alta que saldría no pasaría nunca de 250,000 pesos. La más alta. Pero vamos a ver lo siguiente. Oiga bien, la más alta. Vamos a verlo en términos prácticos. La cesantía, que todo el que trabaja cuenta con ella, ¿verdad? Por lo menos como expectativa. Pero todo el mundo sabe que si usted renuncia, usted pierde ese derecho. Es decir, usted no tiene derecho a demandar nada, salvo que su patrón, por generosidad, se la conceda. ¿Por qué no le buscamos una vuelta en que la cesantía sea parte esencial del trabajo? Es decir, que sea un beneficio que el trabajador reciba de manera directa, pudiera ser, porque también aquí hay un tema que hay que reconocerle al sector empresarial. El Estado no les reconoce el pasivo laboral para fines de pagar los impuestos. Es decir, que el Estado no les reconoce que cada trabajador de eso tiene una deuda, la empresa tiene una deuda acumulada que posiblemente la tiene que pagar. Y pudiéramos decir, bueno, eso es parte esencial del trabajo. ¿Sabes, Percio, que eso, así como yo le pago el salario, que yo le pague su 5.54 que le toca cada mes y se va a una cuenta del trabajador, que pudiera estar condicionado a que el trabajador no la retire porque es un fondo que se va creando como una garantía para cuando usted deje de trabajar. Por tanto, en el momento en que usted sale, usted no depende si se la quieren dar o no, su dinero está colocado en un sitio. Tú sabes, Percio, que esa pregunta tiene más o menos 3 vertientes. Ajá. Una primera, ¿verdad? Lo que origina el pago de la cesantía con la figura esta que se llama desahucio. Es una figura como trágica, ¿verdad? Porque cuando desahucian a alguien. Desahucian cuando te votan. El médico lo desahució. ¿Te recuerdan eso? Muerto por el camino. Se embromó Pepe. El médico lo desahució. ¿No entiendes? Ya usted sabe. Entonces, esa es la palabrita que se utiliza en el código. Entonces, en el manejo de la relación trabajador-empresario, esa figura del desahucio es lo que le da la potestad al empleador de ponerle fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa. Entonces, el juez dijo, bueno, como usted, el legislador dijo, como usted no está obligado a explicar causa, entonces, en pos de eso, de ese derecho omnímodo, entonces va a tener la obligación de pagar la cesantía laboral. Entonces, una cosa y otra son condignas, ¿verdad? Son juntas, caminan juntas. Cuando aparece la figura que existe en algunos países, de inclusive ir depositando los montos de la cesantía, una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Eso se hizo en Venezuela cuando Caldera. Después mismo Chávez la echó hacia atrás. Presidente Rafael Caldera. Sí, Rafael Caldera, que era social cristiano, ¿verdad? Social cristiano. La cambió por otra figura, que era abogado laboralista, por supuesto, él. Entonces, la cambió por otra figura, muy parecida a la de aquí, porque ocurría entonces que ese depósito, luego, la devolución, entonces, terminaba no cumpliéndose con el rigor, ¿verdad?, que lo ameritaba el fin, por ejemplo, del contrato del trabajador. Entonces, por eso esa figura se aplazó. Los empresarios, aquí, una de las figuras que trajeron de toda la experiencia
fue el tema del seguro de desempleo. Recuerden eso, ¿verdad? Que todavía oigo yo ahí a Iván García, el de los comerciantes, que es tan delirante que dice que él es el mayor empleador del país, dice él. Él habla mucho del seguro de desempleo. Y habla del seguro de desempleo como si él no supiera la característica que tiene un seguro de desempleo y propio de qué tipo de países es. Percio, cuando usted busca en América Latina, usted se da cuenta que en América Latina, exceptuando Brasil, y fíjese la potencia que es Brasil, ¿verdad? La potencia que Brasil es económica también. Décima economía del mundo. Uruguay, chiquitico, ¿verdad? Pero con una formación y educación, nivel europeo. No hay otro seguro de desempleo, pero usted lo busca en África, en Asia, que yo qué, y no lo encuentra casi. ¿Usted lo encuentra dónde? Usted lo encuentra en los países de un capitalismo altamente desarrollado, con economía, con altos estándares de impuestos, en la que una gente paga a veces 56% de impuestos, y de lo que devenga, y el Estado resuelve todo, ¿verdad que sí? El famoso estado de bienestar. Eso no es lo que tenemos nosotros. Por eso es que es difícil de asimilar el hecho de que el trabajador se despoje de la cesantía en este estado actual. El problema es que si yo voto a un trabajador por mala conducta o por falta de rendimiento, yo pago las prestaciones. Estoy obligado por ley a pagar las prestaciones. El despido se hace casi imposible. Pero si un trabajador que tiene 20 años conmigo, por alguna razón, enfermedad, se fue de viaje, consiguió a lo mejor otro empleo con más remunerado y se va, yo no estoy obligado a hacerlo. Es decir, que es una expectativa que no es real, es circunstancial, depende si yo la ejerzo para deshacerme de un trabajador. Entonces, lo que digo es, ¿por qué no lo convertimos? Si usted tiene 20 años y usted consigue una oferta mejor de trabajo, usted está liberado para irse, cumpliendo con un protocolo de que usted tiene que avisar una semana antes, qué sé yo, pero usted tiene sus fondos, sus recursos garantizados. Es un derecho eventual, es así. Claro. Lo que pasa es que los empresarios nunca han querido esa figura. Esa figura existe, la tenemos nosotros aquí en el país, pero la tenemos donde tenemos convenio colectivo. Nosotros tenemos empresas afiliadas, donde la cesantía es libre, inclusive libre, y la gente no se va. Sí, se van 10 gente al año. Pero eso depende de un pacto colectivo, no es una norma general del trabajo. Percio, se van 10 gente al año y tenemos otra que como está diciendo, por ejemplo, hay empresas que son 10 trabajadores al año, que no sean del mismo departamento, que no tengan el mismo tiempo en la empresa, que deben tener más de 5 años, etcétera, etcétera. Y esa gente se va y aquí está pactado eso por convenio, aquí en este país. Y eso se produce, inclusive, hay empresas que hasta incluyen el preaviso aquí, en este país. Bueno, en este país. Sí. No, Pepe. Muchísimas gracias. Esos son casos excepcionales. Excepcionales. Gracias, don Pepe, por haber estado con nosotros. Muchos no quieren ir a esa excepción, sino a la regla que es poder sacar sin nada. Señores, despedimos a don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.